Bienvenidos a este tercer video de la serie de tutoriales del lenguaje de programación C. En este tutorial vamos a explicar un poco lo que es la entrada de datos y para esto vamos a trabajar con unas cuantas funciones para capturar datos por pantalla a través de la terminal. La primera función con la que vamos a trabajar hoy es scanf. Es una función bien sencilla donde a través de un porcentaje y un identificador de la variable vamos a guardar en una variable de un cierto tipo un dato que se capture por pantalla. Entonces, aquí hay una diferencia muy sutil entre los datos que son de tipo carácter y los datos que son de tipo numérico. Por ejemplo, todos los datos que son de tipo numérico ocuparemos este símbolo conocido como ampersand, que lo único que estamos queriendo decir aquí es que en esta dirección de memoria de esta variable llamada var, allí se va a guardar el dato que hemos capturado en pantalla. Por ejemplo, si es un tipo entero, ocupamos porcentaje D. Si es un tipo float, porcentaje F. Y si es un tipo double, porcentaje LF. En el caso de los caracteres, aquí cambia un poco la cosa. Ya no ocupamos el símbolo ampersand porque en los caracteres vamos a ocupar un vector de tipo char. Entonces ocupamos la porcentaje S y lo guardamos en el vector de tipo char. Posteriormente tenemos la siguiente función que es fgets. Esta función es un poco más complicada que scanf, pero es al final de todo sencilla. El primer parámetro de la función es el vector donde se va a guardar los datos que vamos a capturar por pantalla. El segundo es el tamaño de datos que vamos a copiar en este vector o variable. Y por último, el siguiente parámetro, el tercer parámetro, es un estándar de entrada, estándar input, que este estándar es para que esta función capture los datos desde la terminal o desde pantalla y se lo guarde en la variable de tipo char, que es justo lo que les quería mencionar aquí, que esta función solo trabaja con cadenas de caracteres. No en específicamente si yo le ingreso un número, no lo va a aceptar, realmente sí lo va a aceptar, pero el vector con el que vamos a trabajar o la variable donde se va a guardar los datos de entrada sí tiene que ser específicamente del tipo char. Y por último, vamos a ver los argumentos. A la hora de que nosotros vayamos a ejecutar, valga la redundancia, nuestro ejecutable, nosotros podemos ingresar una cierta cantidad de argumentos. En este caso sería n argumentos. Entonces, para capturar esos argumentos hacemos uso del argument vector y del argument control. A la hora de modificar nuestro código y crear el main, creamos una variable argument control de tipo entero que va a llevar el conteo de los argumentos, y creamos un vector de tipo char puntero que va a guardar cada uno de los argumentos. Y aquí tenemos un ejemplo bien sencillo. Ejecutamos el archivo nombre y le vamos a pasar dos argumentos. Entonces los argumentos en el vector de argb se van a ir guardando desde la posición 0 hasta la posición n y se van contando desde 1, 2 y 3. Aquí tenemos 3 argumentos. Llega hasta la posición 2. Bueno, ahora que ya vimos un poco de la teoría, vamos a ver la práctica con un pequeño ejemplo. Entonces creamos un archivo, en este caso yo le llamaré entrada.c. Y vamos a colocar la cabecera, la primera librería, stdio.h, la que siempre utilizamos. Vamos a crear la función main, argc, char, argb, puntero argb y un vector. Vaya. Return 0. Aquí ya hemos modificado la función del tipo main para que acepte argumentos
del tipo char vector y que lo vaya contabilizando en la variable argc. Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo con scanf. Vamos a pedir una variable de tipo entero. Vamos a crear una variable llamada número y por pantalla a través de un printf vamos a pedir digite un número. Posteriormente colocamos el scanf y vamos a poner porcentaje de porque es un entero. Entonces, si recordamos, se colocaba el ampersand y la variable, que en este caso es num. Ahora vamos a imprimir dicha variable, lo mismo porcentaje de num. Guardamos. Ahora dentro de la terminal vamos a compilar sc -o entrada.c. Nos compiló sin error. Ahora vamos a ejecutar entrada. Digite un número, vamos a digitar 3. Ahora impreso el número 3 y en el salto de línea. Vamos a colocar el salto de línea. Guardamos, compilamos, ejecutamos. Número 5 ha digitado número 5 correctamente. Ahora vamos a hacer un ejemplo con un tipo de dato double. Double num2. Siempre digite un número, pero ahora vamos a colocar, en este caso para los tipos double era porcentaje LF. Porcentaje LF y la variable ahora se llama num2, siempre con el ampersand, porque lo vamos a guardar en la dirección de memoria de num2. A la hora de imprimirlo, si nos acordamos en los printf, solo se colocaba porcentaje F si era double o float. num2. Ahora compilamos, ejecutamos, digite un número 4 y nos lo tirará como un decimal con 6 decimales después del punto. Ahora vamos a hacer este mismo ejemplo con scanf, pero digitando una palabra. Para eso vamos a crear un vector de tipo char que le vamos a colocar el nombre palabra y le vamos a colocar un tamaño de 30, por ejemplo. Vamos a modificar este enunciado, digite una palabra. Vamos a colocar porcentaje S porque en este caso es un char, una cadena de caracteres, y ya no se le coloca el ampersand, sino que ahora se coloca solo el nombre del vector. Palabra, lo mismo, modificamos la impresión porcentaje S y se coloca el nombre de la variable palabra. Ahora digite una palabra, ¿correcto? Vamos a compilar, vamos a ejecutar, digite una palabra, hola, imprime hola. Ahora, ¿qué va a suceder en este caso? Si nosotros quisiéramos ingresar una palabra con espacios, vamos a compilar, digite hola mundo. Si se dan cuenta, llega hasta el espacio y ya no captura lo demás, por lo que ya no le imprime. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación en el scanf. En vez de ponerle porcentaje S, vamos a utilizar expresiones regulares. Lo único que vamos a hacer es que entre corchetes vamos a colocar la siguiente expresión. Vaya, lo único que estamos haciendo aquí es que
En esta expresión le decimos que capture todo lo que le mande por pantalla, en este caso por la terminal, pero que cuando llegue al salto de línea se detenga la captura y ahí termine de capturar el scanf. Vamos a guardar, vamos a compilar, luego ejecutar y hoy sí. Hola mundo, lo captura completamente. Ahora, si nosotros no queremos utilizar scanf para modificarlo con esta expresión y que capture con todo y espacios una cadena de caracteres, podemos utilizar la siguiente función que es fget, que si nos acordamos es el vector donde se va a guardar, el tamaño a copiar y el estándar de entrada. Vamos a modificar esto. Vamos a llamar la función fget y vamos a colocar el vector en este caso que se llama palabra, el tamaño, digamos, tamaño de 25, aunque el vector es de 30, y stdin, el estándar de entrada, punto y coma. Lo demás no se modifica porque al final la captura es teóricamente lo mismo. Compilamos, ejecutamos y vamos a digitar ¿qué tal? Se digita la palabra y se imprime ¿qué tal? Correctamente. Ahora ya nos damos cuenta que tenemos dos opciones, un scanf con expresión regular y un fgets. Pero si nos acordamos, el fgets solo trabajaba con cadenas de caracteres. Y aquí es donde yo les mencioné que, que se puede ingresar un número y igual lo va a aceptar. Lo único que tienen que tener en cuenta es que la variable donde se va a guardar tiene que ser un vector de tipo char. Volvemos a ejecutar para hacer esta prueba y digitemos 123. Imprime 123, justo como se acaba de mencionar. Ahora, vamos a trabajar con el último punto que serían los argumentos. Y vamos a hacer este mismo ejemplo. Vamos a enviar dos argumentos a la hora de ejecutar el ejecutable .plecaentrada. Entonces, como vamos a trabajar en este caso con dos argumentos, el vector argb va a llegar hasta 2 y la cantidad de argumentos van a ser 3. Bueno, vamos a dejar comentado esto. Y vamos a hacer de una sola vez la impresión, que sería el argumento 0 va a ser igual a porcentaje S, porque los argumentos que captura por pantalla son argumentos de tipo carácter, porque a su vez lo hemos definido aquí. Argumento puntero es un vector de tipo char. Entonces, al ser un tipo char, es porcentaje S porque vamos a imprimir una cadena de caracteres. Vamos a colocar argb y la posición 0. Esto vamos a hacer para los siguientes dos argumentos. Argumento 1, argumento 2, argumento 1, argumento 2 y por último vamos a imprimir la cantidad de argumentos, que en este caso sería 1, 2, 3. Entonces vamos a hacer uso de argc. Vamos a imprimir print porcentaje de, porque es un entero, y argc. Número de argumentos va a ser igual. Colocamos el punto y coma, guardamos.
Vamos a compilar y nos vamos a acordar que a la hora de ejecutar vamos a enviar dos argumentos. Para hacer una prueba más concisa vamos a enviar hola y mundo. Y justo como imprime aquí, vamos a dejarle un salto de línea para que se vea más bonito. Vaya, entonces vamos a compilar, vamos a ejecutar y ahora sí. El argumento 0 es el nombre del archivo que estamos ejecutando, que es entrada. El argumento 1 es el primer argumento después del archivo que se ha ejecutado y posteriormente el siguiente argumento es el último que hemos puesto, en este caso mundo, y la cantidad de argumentos son 1, 2 y 3. Bueno, con esto terminaríamos el tercer video de la serie de tutoriales del lenguaje de programación C para captura de pantallas.